Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios, tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. Marzo 17. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Debemos amar al mundo o debemos odiarlo? La respuesta a esta pregunta es sí y no. En algunos casos debemos amarlo, en otros debemos odiarlo. ¿Qué quiero decir? Mundo en la Biblia tiene al menos tres significados. En primer lugar, mundo puede referirse a la humanidad, como dice Juan capítulo 3 versículo 16. Dios ama al mundo, es decir, a la humanidad, y lógicamente nosotros debemos hacer lo mismo. Por otra parte, mundo puede referirse al planeta Tierra. Según Génesis capítulo 1, versículo 28, a esta clase de mundo debemos cuidarlo. Finalmente, mundo puede referirse a la forma de pensar, desear y actuar de las personas no creyentes, como afirma Santiago capítulo 4, versículo 4, o primera carta de Juan capítulo 2, versículo 16. Este mundo en particular debe ser odiado y rechazado. Pero, ¿cómo hacemos para descubrir a qué clase de mundo se refiere un pasaje? Simple, necesitamos estudiar el contexto. Si pensamos en la palabra santificación, veremos que sucede algo similar. También tiene distintas acepciones y según el contexto en que se use, posee tres significados diferentes. Por ejemplo, la santificación entendida como justificación, es decir, de que fuimos declarados santos. Fuimos liberados de la paga del pecado. A eso se conoce como santificación posicional. Un pasaje para estos puede ser Primera Carta a los Corintios capítulo 6 versículo 11. Por otro lado, la santificación entendida como santificación, es decir, de que somos llamados a ser santos. Estamos siendo liberados de la influencia del pecado. A eso se conoce como la santificación progresiva. Un pasaje para estos puede ser Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Por otro lado está la santificación entendida como glorificación, es decir, seremos hechos santos, seremos liberados de la presencia del pecado. A esto se conoce como santificación final o completa. Y un pasaje para esto es Efesios capítulo 1 versículo 4. Aquí hemos clarificado ciertos términos esenciales. Quisiera darte una definición. La santificación progresiva es el proceso de crecimiento donde poco a poco son transformados tres aspectos de mi persona. Por un lado, mis afectos, es decir, aquello que amo. Por otro lado, mi cosmovisión, es decir, mi forma de ver y leer el mundo. Y por último, mi carácter, es decir, mis actitudes y acciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que lleguen a ser cada vez más parecidos a los de Cristo. Ahora bien, por definición, la santificación es un proceso de separación, de división. Santificar significa separar. Pero, ¿qué es lo que separa la santificación? Vuelve a leer nuestro texto. ¿Qué es lo que dice el autor? Lo resumo en una frase. La Biblia tiene la capacidad de mostrarme que mi corazón está dividido. Aunque la imagen es un tanto sangrienta, la Biblia es como un cuchillo en las manos de un carnicero que toma un trozo de carne y lo corta en pedazos, dividiendo y separando la parte buena de la parte mala. ¿Qué es lo que la Biblia divide según el texto? Mis deseos, mis afectos, mis motivaciones, aquello que amo y atesoro. Pero, ¿por qué necesita Dios hacer eso? Esta es la pregunta clave. ¿Por qué Dios necesita usar una espada? Por causa de mi ceguera. Porque yo no pienso que mi corazón está dividido. Porque estoy convencido de que mis motivaciones son puras y buenas. ¿Ves la paradoja? La Biblia divide lo que ya está dividido, pero no tengo la capacidad de ver. Piénsalo. ¿Sería necesaria la espada divisoria si mis deseos fueran puros? ¿Percibir mi corazón dividido es una mala noticia? Todo lo contrario, es una evidencia de sobrenaturalidad. Es una prueba de que el Espíritu está obrando dentro de mí. ¿Por qué? Porque tengo luz, porque veo, porque estoy sensible a su palabra
y porque gracias a la cruz de Cristo soy capaz de aceptar que mi corazón egoísta y orgulloso está fragmentado y necesita lo que no puede producir, cambios profundos. ¿Qué busca la santificación? Primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 1 versículo 5 lo define a la perfección. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, el amor nacido de una buena conciencia y el amor nacido de una fe sincera. En otras palabras, la santificación busca purificar mi corazón para transformarme en un mejor amante de Dios y en un mejor amante de otros. Ver por ejemplo Mateo capítulo 22 del versículo 37 al versículo 40. Para orar y meditar a lo largo del día. Paradójicamente, una gran evidencia de que tengo el Espíritu es que veo mi corazón dividido.